Hoy es martes santo y la meditación de este día, que será, ya os garantizo, que más breve que la de ayer, gira en torno a la última cena y al lavatorio de los pies. A todo lo que sucede, según dice el evangelista, en la sala de arriba, ¿no? Donde Jesús manda a los apóstoles a que lo dispongan todo. Como nombre para la charla, tomando una expresión ignaciana, valdría el considerar cómo la divinidad se esconde. Los textos que yo os propongo que hoy meditéis como preparación para el Triduo Santo son Juan 13, 1-20, donde se presenta, ¿no? Donde se narra el lavatorio de los pies, y luego la versión de Lucas sobre la última cena, que es Lucas 22, 7, 20. Como sabéis, aquí hay dos tradiciones. Una es Mateo, Marcos y Lucas cuentan una última cena que Jesús tiene en el contexto de la Pascua, y San Juan no cuenta la última cena, la da por hecho, y en San Juan lo que encontramos son una serie de largos discursos de Jesús, lo que se conocen como los discursos de despedida, antes de adentrarse en Getsemaní, y el lavatorio de los pies, el gesto del lavatorio de los pies, ¿no? Que yo voy a intentar explicaros. Como os dije ayer, no se trata tanto de entrar en cuestiones litúrgicas, más sobre todo se trata de entrar en cuestiones bíblicas para entender cosas o gestos que Jesús hace o palabras de Jesús, ¿no? En el contexto en el que él las pronunció. Mirad, entramos con los apóstoles en la sala de arriba. En la sala de arriba. Esto primero indica una cuestión. Fijaos, Jesús no, en la inminencia de su muerte, no deja caer los brazos. O sea, no es como el gesto de alguien que está derrotado, o que alguien que ha aceptado la voluntad de Dios como una desdicha universal. Como ya no hay nada que hacer, pues mira, que pase lo que sea y que pase rápido. Todo lo contrario, manda a los apóstoles a preparar una cena, ¿no? En la sala de arriba. Y allí Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Y allí, con ellos, tendrá un gesto que va a significar, o si queréis, es el signo de cómo él entiende su propia vida, que es lavar los pies, que entraré ahora en esto porque hay que entenderlo bien. Pero ante todo, fijaos, es la vuelta a la Pascua original. Dios se reúne con sus hijos para celebrar, ¿no? Para celebrar una vida que va a venir por la muerte de Jesús. Por la muerte de Jesús. Aparece, por lo tanto, primero, la conciencia que tiene Jesús de quién es Él. Y por otra parte, la dureza de corazón de los 12, donde también entraré un poquito. La última cena tiene toda la apariencia de ser la cena de 13 perfectos desconocidos. Parece que no se conocen. Nadie pregunta nada. De hecho, cuando Jesús anuncia la traición, como ahora veremos, uno le hace señas al otro para que le pregunte, porque él no se atreve, porque cuando ha preguntado ha dado un palo Jesús, o simplemente se ha equivocado. Luego el otro sale diciendo, muéstranos al Padre, y Jesús le dice, pero si llevo contigo 3 años. Parece que tienen que empezar la cena haciendo una dinámica de conocimiento diciendo sus nombres. Perdón por la broma, ¿no? Pero es una cena, es una noche donde los afectos se condensan, todo habla de terror, todo habla de pánico, todo habla de que nadie quiere estar allí, que están pasando por aquel trance, porque hay que estar con Jesús, porque como llevamos 3 años con él, ¿qué vamos a hacer? ¿No ir a esta cena? Pues ya vamos, ¿no? Por lo tanto, fijaos, ¿qué es lo que los apóstoles llevan tiempo viviendo con Jesús? Y esto va a aparecer ahora en la última cena, en silencios prolongadísimos, ¿no? En reacciones extrañas, ¿no? En este día yo os animo a que contempléis a Juan, al apóstol Juan, que es el que ama en silencio. Dice el Evangelio que se recostó sobre su pecho. Sabéis que los judíos no comen en mesas, sino que comen, ¿no?, sentados en el suelo, echados hacia la izquierda para poder coger la comida con la mano derecha, y los pies echados hacia atrás, ¿no?
Entonces Juan, que estaría al lado de Jesús, en algún momento de la cena se deja caer sobre él, ¿no? Reposa sobre él. De allí Jesús guarda silencio, ¿no? Guarda silencio. O también contemplar, como entraremos ahora, a ver rápidamente, ¿no? El que traiciona en silencio. Judas está en aquella cena. Está en aquella cena. Judas hace tiempo que tiene hecho un doble juego. Un doble juego. Hace mucho tiempo que Judas no está con Jesús. ¿Sabéis? Esta es una de las tentaciones más normales, que es sentirme decepcionado de Jesús. Ni me ha dado lo que le he pedido, ni ha hecho lo que yo esperaba, ¿no? Y ahí Judas tiene un pacto hecho con otra cosa. Y no me refiero únicamente a las monedas, ¿no?, que él gana vendiendo a Jesús, sino que él está con Jesús, hace todo lo que le dice Jesús, hace lo que hacen los demás, nada llama la atención, pero Judas está esperando otra cosa. Judas no quiere saber nada con Jesús. Está bien, Jesús dice cosas bonitas, hay que ser bueno, hay que ayudarse, pero yo tengo el corazón puesto en lo que diga la tele, ¿eh? En lo que diga la tele. Estando allí, haciendo lo mismo que hacen todos los demás, tiene el corazón muy lejos. Su vida, su alegría, su dicha, se debate en otro sitio. Si Jesús propone una cena, voy a la cena. Que no hay cena, pues no hay cena. Da igual, mi vida está muy lejos de todo esto, ¿no? Está muy lejos de todo esto. Después de 3 años de amistad, después de 3 años de intimidad, parece la cena de unos perfectos desconocidos. No solamente eso, sino que es que además en aquella cena se alza la sombra del pecado como traición, incluso, como veremos, del pecado como mancha, como mancha. La pasión de Jesús se alza como un fantasma ante él, ¿no? Y los apóstoles no perciben absolutamente nada, nada. Es de notar, ¿no?, cómo en breves pinceladas se describe toda una historia de amistad con Jesús en la que no ha habido nada. No ha habido nada. O sea, al final, el discurso acerca de la vida eterna, del servicio, claro que no, estamos todos a favor, pero dame lo que te pido, si no, estaré contigo hasta que me aburras o hasta que me interese otra cosa. Como os he dicho, ¿no?, el pecado va apareciendo como una mancha. Dice Jesús en la última cena, no todos estáis limpios, no todos estáis limpios. El pecado como algo que empaña, que no permite ver, que ofusca la mirada, ¿no? De hecho, llega a decir Jesús, ¿no?, en el Evangelio de Juan, está sentado a la mesa conmigo, está comiendo conmigo. Sabéis que en Oriente, en Oriente Próximo, ¿no?, para un judío, la comunión de mesa es la comunión de vida. Cuando 2 personas se sientan a comer juntos, hay una liturgia en la que se expresan que tu vida es la mía y tu porvenir es el mío. Nuestras vidas quedan vinculadas. Por eso cuando Jesús dice, está a la mesa conmigo, el que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Dice en Juan 13:18, ¿no? Fijaos, ¿sabéis que el talón es el arma que Dios da a la mujer para matar la serpiente, para deshacerse del enemigo? Está compartiendo mi pan, aquel a quien yo he elevado a la intimidad, cree que soy su enemigo. Cree que estoy en contra de su felicidad. El que está sentado a mi lado piensa que mi trabajo es enemistarme con él, ser su rival. Pero es ver a Jesucristo como el rival de nuestra dicha, de nuestra alegría, ¿no? Aparece el pecado como un pisotear a Jesucristo, ¿no?, como al enemigo, un pisotearlo. Uno de vosotros me entregará, dice Juan también, ¿no? Fijaos, aquí hay una cosa muy curiosa. Os describo un poco cómo es este relato. Jesús anuncia que uno de los que está en la mesa le va a entregar. Y la pregunta es, ¿seré yo? ¿No? ¿Seré yo? ¿No? Y además como queriéndose quitar de en medio. ¿Seré yo? No, fenomenal, pues hala. Y fijaos, cuando Jesús dice, el que moje el pan detrás de mí, ese va a entregarme, Judas coge el pan, que Judas da a entender que no le ha oído. Y estamos en una habitación, ¿eh? No estamos invitados a una plaza. No le ha oído, ¿eh? No le interesa lo que diga Jesús, ¿eh? Judas moja el pan y dice acto seguido que se levantó y se fue. Punto. Era de noche.
Judas se adentra en la tiniebla, en la que ya había hecho casa hace tiempo. Judas sale de aquella cena y se adentra en lo más oscuro, ¿no? Donde todo es incierto, donde todo es ambiguo, ¿no? Donde el sí es no, el no es sí, todo depende de mis intereses personales, ¿verdad? Era de noche, dice el evangelista, anotando dónde entra Judas, ¿no? Pero lo más curioso del relato, mirad, imaginaos que estáis cenando en casa con vuestros padres y habéis invitado a alguien a cenar. Y en mitad de la cena dice, oye, ahora cuando acabe el filete, voy a matar a tu padre. Y lo que se genera es esto. Es de locos. O sea, ¿no os parecería de sentido común que si acaba de decir Jesús, este que ha mojado el pan después de mí va a matarme, estos que daban la vida por mí, que estaban dispuestos, ¿no? Como sí, a llegar hasta el final conmigo, se callan. Os acabo de decir que Judas me va a matar y nadie ha dicho ni media. ¿Es porque son malos? Es porque no están en la cena. Porque no están en la cena. Este Pedro, que un poco antes le ha dicho, aunque todos te abandonen, yo no, aquí, siguiendo esa lógica, tendría que haber dicho, Judas, un momentito, no te vayas, que habla contigo. Vamos a ver qué es esto que acaba de pasar, ¿no? Se callan, no quieren entrar. Hace tiempo que piensan que todo lo que dice y hace Jesús no es verdad. No es verdad. Es bonito, pero no es verdad. La vida hay que buscársela en otro sitio, ¿sabéis? Era de noche cuando Judas se marcha de la cena, ¿no? Y nadie sale a preguntar, oye, ¿qué acabas de decir? Nadie, ¿no? Fijaos, también aparece en la última cena la conciencia pascual de Jesús, ¿no? Ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, ¿no? Jesús sabe hacia dónde se dirige y sabe quién es el Señor. Sabe quién es el Señor, porque para esta hora ha venido, ¿no? Dice él, para esta hora he venido, ¿no? Mirad, en este ambiente tan confuso de la última cena se dan también las expresiones más extremas del amor de Jesús. Jesús no depende de las circunstancias. Los apóstoles están muy lejos de lo que está pasando allí. Sin embargo, eso a él no le echa para atrás, como diciendo, bueno, como no se enteran, pues nada, tirados para adelante y fuera. No, 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 no. O sea, Jesús tiene, en este ámbito en el que los apóstoles no están oyendo, tiene las manifestaciones más extremas de su propio amor, ¿no? Como es arrodillarse a los pies de cada uno de ellos. Fijaos, antes de entrar en esto, os cuento una cosita. Sabéis que los judíos tienen horror a la sangre. Sus escritos tienen estipulado que incluso cuando uno ve una gota de sangre en la calle tiene que dar un rodeo de 1,5 metros, que es lo que pasa en, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, que pasan al lado de esta persona herida y dan un rodeo, porque eso es lo que estipulaba la ley. Tienen horror a la sangre. De hecho, toda la carne ellos la comen desangrada, porque un judío considera que en la sangre está la vida de la persona. Está la vida. Por eso uno cuando pierde la sangre muere. Jesús dice que va a dar de beber su sangre. Nadie se escandaliza. Ya no son judíos. Nadie se escandaliza, ¿no? Cuando eso para un judío es canibalismo. Y es además comerme tu vida, ¿no? Sin embargo, en la conciencia de Jesús, la sangre es la vida. Es la vida, ¿no? Pero fijaos, quería deciros con esto lo lejos que están los apóstoles de todo lo que está sucediendo en Jesús y en aquella cena, ¿no? Os decía, ¿no? Que en este ambiente se da una manifestación, la manifestación más extrema de Jesús, ¿no? De su amor, que es el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies. Y allí se revela todo el misterio de Cristo. Mirad, este lavatorio hay que entenderlo bien. No se trata simplemente de un gesto ejemplarizante, es decir, como yo he hecho esto, pues tenéis que hacerlo vosotros. No es únicamente un gesto de servicio. Muchas veces pues se explica, ¿no? ¿Qué es el gesto que hace el esclavo? Bueno, el gesto que hace el esclavo con el pie del Señor, con los pies del Señor, no está vinculado al lavado, sino a las sandalias.
El esclavo descalza al maestro o descalza al Señor, pero no le lava los pies. El lavatorio de los pies es un gesto que está vinculado a un escrito, que os explicaré, a un escrito judío en el que se explica que para entrar al templo hay que lavarse manos y pies. Y de hecho, hay uno de los escritos que habla de estas purificaciones, dice que quien no se lave los pies para entrar en el lugar santo no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con el lugar santo. Esto es lo que le dice Jesús a Pedro. Por lo tanto, lo que está haciendo Jesús, entendedme bien, es una purificación de los apóstoles para entrar en algo santo, que es su pasión. Jesús entiende su pasión no como un gesto heroico, sino como un gesto sagrado, como un gesto sagrado, ¿no? Por eso Jesús lava los pies a los 12 y cuando llega Pedro, Pedro se resiste. Y es cuando le dice, si no te lavo no tienes nada que ver conmigo. Una frase que hace referencia a lo que os he dicho. Aquel escrito judío que dice, quien no se lave para entrar al templo no tiene nada que ver con esto. Jesús manifiesta que Él es el que vive en el templo, que Él es Dios y que para entrar en su pasión, ¿verdad?, hay que dejarse lavar. Hay que dejarse lavar. Es, por lo tanto, su pasión un gesto religioso. No es un gesto generoso, un gesto, ¿no?, de simpatía, ¿no?, o heroico. Es un gesto religioso, ¿no? Jesús se despoja de sus vestiduras y se ciñe una toalla, y Dios se pone de rodillas ante el hombre. En la pasión, como veremos mañana, todo se da la vuelta. Lo veremos mañana, todo se invierte. Lo que le corresponde al hombre lo hace Dios y lo que le correspondería a Dios lo hace el hombre. Aquí sucede lo mismo. El hombre que se le ha dado rodillas para ser hombre, porque nunca somos tan libres como cuando estamos de rodillas ante Jesucristo, ahora es el que permanece en pie y es Dios el que se pone de rodillas. Para que el hombre pueda vivir, se le ha dado la vuelta al universo, a la creación. Y Jesús se hace nuestro siervo, nuestro siervo. Mirad, aquí una cosa muy bonita. La verdadera humildad se manifiesta como autoridad, porque en la humildad no hay doblez, no hay mentira. Y además, Dios, para manifestarse, ha elegido un medio, que es la humildad. Ha escogido la humildad como la manera de poder manifestarse. Él se manifiesta como expropiación de sí mismo, ¿no?, enseñando al hombre que serás hombre en la medida en que vivas fuera de ti, en la medida en que vivas para otro. Mientras tanto, si vives para ti, perdonadme, uno vive como un animalito, pendiente de sus necesidades, ¿eh? Es necesario dejarse lavar los pies por el maestro, como hace los que permanecen en silencio. Aquí aparece Pedro en primer plano, pero ha habido antes 10 que se han dejado lavar los pies en silencio. Luego van a desaparecer, de la pasión, pero se han dejado lavar los pies en silencio. Fijaos, dejarse lavar los pies es reconocer que vivo de lo que se me da, no de mis propósitos. A nosotros nos gusta más regalar que ser regalados. Que nos regalen nos avergüenza y nos introduce en una deuda que tenemos como la necesidad de saldar para que no haya nada entre tú y yo. Tú me diste lo tuyo, yo te doy lo mío y fuera, ¿no? Es propio de una personalidad madura acoger el don con alegría, porque reconoce que yo vivo de lo que tú me das, vivo de lo que tú me ofreces. Fijaos, en aquella noche, Jesús manifiesta la lógica del don, la lógica de la gracia. Nosotros que tenemos tanto que defender ante Dios, que creemos que Dios viene a quitarnos algo, ¿no? Sin embargo, Jesucristo expresa la lógica del don, ¿no? Por eso, la rebelión de Pedro, no me dejaré lavar los pies jamás, ¿no?, va directamente contra Dios. Por la medicación mejor. Sí, pero sí con Bueno, se trata de no querer estar debajo, ¿no?, sino ponerme por encima del Señor. No aceptar la humillación de que mi alegría siempre viene de fuera. Siempre viene de fuera, ¿no?, de que uno vive de lo que Dios le ofrece. Y mirad, aquí una cosa importantísima, y voy terminando para nosotros. En la relación con Jesucristo, Dios, el Señor,
le da un toque personal a la relación que él tiene con nosotros. Fijaos, con Pedro hace así, con Juan hace de otra manera, con Judas le deja ir y venir, ¿no? Y esto en nosotros sucede exactamente igual. Es decir, cuando tenemos esta sensación de ¿por qué me pasa esto a mí, no? ¿O por qué esto para mí es así? ¿O por qué yo nunca? ¿O por qué yo siempre? El Señor le da un carácter personal a la relación que tiene con nosotros. Esto tiene que ver con el lavatorio de los pies por parte de Pedro. Fijaos, decirle no me lavarás los pies jamás y que Jesús le diga no tienes nada que ver conmigo, es lo mismo que le dijo cuando Jesús anuncia su pasión y Pedro le dice eso no puede pasarte. Jesús en ese momento le dice apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Quien no se deja lavar los pies para entrar en lo sagrado, vive donde los paganos, donde nada es sagrado, donde Dios no está, donde no hay explicación posible para nada, ¿no? Sin embargo, entrar en el lavatorio de los pies, dejarnos introducir en el ámbito sagrado de Jesucristo, hace que nuestra relación con Él tenga un carácter que Él mismo le da, que Él mismo le da. Jesucristo describe una historia distinta con cada uno de nosotros, ¿no? Y mirad, dentro una cosita y termino ya. En la última cena sale a la luz que en los 12 apóstoles ha empezado hace tiempo lo que se llama en vida espiritual un proceso degenerativo. Ninguno de los apóstoles improvisa ninguna respuesta. Que el silencio, la rebelión, la traición, ¿no? Ninguno improvisa nada. En la vida no solemos improvisar. Respondemos con lo que llevamos dentro, ¿sabéis? Así que no hay que asustarse de cosas que a veces... ¿Y cómo he dicho yo esto? Bueno, pues que lo llevas dentro. Fijaos, en Judas se desarrolla un proceso degenerativo porque él esperaba que Jesús venciera a los romanos y hiciera un reino, ¿no? Lo mismo le pasa a Santiago y Juan, que piden un trono en el reino de Jesús. Pedro también se ha decepcionado, porque él esperaba de Jesús, pues, otra cosa, ¿no? Otra cosa. Sin embargo, en silencio, en el corazón de los 12 se produce un proceso degenerativo de la relación con Jesús. Imaginaos que el momento en el que Judas sale de la última cena, Jesús le echa un discursito acerca del servicio, en chino me estás hablando. En chino, no sé de qué me hablas, no sé de qué me hablas. Fijaos, es el abandono silencioso de una amistad, ¿no? Y termino. Después del lavatorio viene la cena pascual y comienza con una frase de Jesús: ardientemente he deseado comer esta cena pascual con vosotros antes de padecer. Una vez más anuncia su pasión y nadie dice nada. La madurez de Cristo es una llamada a mi propia madurez, a aceptar el plan de Dios que pasa por donde Dios quiere, a permanecer en la decisión tomada, a deponer toda resistencia ante Dios, todo obstáculo, a no vivir permanentemente con la mano puesta en el freno de mano, para que cuando me canse me voy. Aquí, abrazando la voluntad del Padre, Jesús entrega su cuerpo, entrega su sangre, por lo tanto, como os he dicho antes, su vida. No queda nada en él, no queda nada en él. Es el cuerpo que santifica, ¿no? Y la sangre que vivifica. Y Jesús dice, haced esto en memoria mía. Vivir en memoria de Jesucristo, vivir en conmemoración de Jesucristo, dejarse cautivar, ¿no? Por un amor que nos hace respirar. Y por lo tanto, los demás, no. Vivir en conmemoración de Jesucristo. En la vida cuesta más dejarse lavar que lavar. Tendemos a ser generosos para justificar nuestra existencia, pero nos cuesta más dejar que se nos haga, que se nos regale, que se nos construya, ¿no? Pedro finalmente se deja lavar porque entiende la palabra de Jesús como un quedarse fuera, como un perder a Jesús para siempre, ¿no? Algo que tiene que darnos pánico. Pánico. Entramos en este día en el lavatorio de los pies y en la última cena con Jesús.
Y ahí le miramos a él, sus gestos, sus miradas, y los gestos y las miradas de los 12, cómo Judas se marcha, cómo Pedro mira para un lado o para otro sin saber qué está pasando, ¿no? Y cómo los demás, una vez que se han llenado el estómago, lo que tienen es sueño. Un sueño que va a aparecer de un modo muy potente en Getsemaní, pero eso lo veremos ya mañana, donde también veremos cómo la divinidad se esconde.